El ruido sordo y metálico de la prensa hidráulica resonó por última vez en la planta de Envigado, seguido de un silencio que helaba la sangre. Era 1992 y el último Renault 4 descendía lentamente de la línea de ensamblaje. No era solo el fin de la producción de un vehículo, era el latido final de un sueño nacional. En ese instante, frente a las miradas empañadas de cientos de obreros con las manos manchadas de grasa, la ilusión de una Colombia industrial e independiente se apagaba para siempre. Apenas una década antes, Sofasa era un coloso imparable. Esta fortaleza de acero y concreto no solo escupía miles de vehículos al mes, forjaba a una nueva clase media. El amigo fiel conquistaba las traicioneras cumbres de los Andes, mientras más de 15.000 familias dependían, directa o indirectamente, de este ecosistema industrial. Era el orgullo de Antioquia, el motor de un país entero. Sin embargo, bajo el brutal impacto de la apertura económica, las imponentes chimeneas de Sofasa pasaron de ser faros de prosperidad a monumentos de una derrota abrumadora. La avalancha implacable de vehículos importados aplastó el sudor y la sangre de la mano de obra local. ¿Cómo es posible que el proyecto industrial más ambicioso de Colombia colapsara desde adentro, devorado por las mismas políticas gubernamentales que prometían el progreso? ¿Qué precio pagaron los miles de hombres y mujeres cuyos sacrificios fueron borrados de un plumazo en los balances financieros? Acompáñenos a desenterrar los secretos detrás del estruendo y el silencio. Adentrémonos en la verdadera historia de Sofasa, el ascenso triunfal y la agonía olvidada del gigante que alguna vez motorizó a Colombia. A finales de la década de 1960, Colombia era un país fracturado por su propia geografía. Las tres inmensas cordilleras de los Andes dividían el territorio en regiones aisladas, conectadas apenas por caminos de herradura y carreteras de tierra que se desmoronaban con cada temporada de lluvias. En este paisaje agreste, el automóvil no era una herramienta de trabajo ni un bien de consumo masivo. Era un lujo exclusivo, un privilegio reservado para las élites urbanas de Bogotá, Medellín o Cali. La inmensa mayoría de la población dependía del transporte público rudimentario, de mulas de carga o simplemente de sus propios pies. El país era fundamentalmente agrícola, atrapado en una economía de exportación de café y materias primas, mientras miraba desde lejos cómo el resto del mundo aceleraba hacia la modernidad industrial. En los pasillos del poder en Bogotá, sin embargo, germinaba una obsesión: la industrialización. Durante el gobierno del presidente Carlos Lleras Restrepo, se consolidó la visión de que Colombia no podía seguir siendo un simple espectador del siglo XX. El país necesitaba forjar su propio acero, ensamblar sus propias máquinas y, sobre todo, crear una industria automotriz que no solo ensamblara vehículos, sino que impulsara una red de proveedores locales de autopartes. Era una ambición monumental. Para lograrlo, el gobierno, a través del Instituto de Fomento Industrial, IFI, lanzó una licitación internacional que atrajo las miradas de los gigantes mundiales. Después de intensas negociaciones, de promesas y de cálculos políticos y económicos, el Estado colombiano encontró a su socio ideal al otro lado del Atlántico, la Régie Nationale des Usines Renault, una empresa estatal francesa que compartía, en ese momento, una filosofía similar de desarrollo industrial impulsado por el Estado. Así, mediante un histórico acuerdo firmado en 1969, nació la Sociedad de Fabricación de Automotores S.A., bautizada para la posteridad con un acrónimo que quedaría grabado en la memoria colectiva del país: Sofasa. La firma del papel era apenas el comienzo. El verdadero desafío monumental era físico. Se necesitaba un lugar para asentar esta gigantesca apuesta, un terreno que ofreciera acceso a energía, agua y una incipiente fuerza laboral. El lugar elegido fue Envigado, un municipio contiguo a Medellín, en el corazón del departamento de Antioquia. En aquella época, Envigado era una localidad tranquila, conocida más por sus fincas de recreo, sus sembradíos y su ambiente pueblerino que por su vocación manufacturera. La transformación del paisaje fue brutal y acelerada. Donde antes pastaba el ganado y crecía la maleza, comenzaron a rugir las excavadoras.
Las estructuras metálicas se elevaron hacia el cielo antioqueño, eclipsando las montañas circundantes, y miles de toneladas de concreto fueron vertidas para crear los cimientos de lo que sería el complejo industrial más moderno del país. La construcción de la planta de Sofasa no fue solo una obra de ingeniería civil, fue la materialización de un choque cultural. El impacto humano fue inmediato y profundo. La naciente fábrica requería manos, miles de ellas. La convocatoria resonó en las montañas de Antioquia y atrajo a una fuerza laboral heterogénea. Llegaron campesinos que habían pasado sus vidas recolectando café, artesanos, albañiles y jóvenes mecánicos de barrio. Hombres que nunca habían visto una línea de ensamblaje moderna se encontraron de repente frente a prensas hidráulicas, cabinas de pintura y herramientas neumáticas. Para muchos, entrar a trabajar a Sofasa representaba el salto definitivo hacia la modernidad. Significaba un salario fijo, seguridad social, el abandono del asadón para empuñar la llave de impacto. La planta se convirtió en una escuela de capacitación masiva, donde ingenieros franceses y técnicos colombianos debían superar no solo la barrera del idioma, sino el abismo tecnológico que los separaba. Pero el optimismo fundacional ocultaba una tensión latente, un obstáculo que ninguna cantidad de concreto en Envigado podía resolver por sí solo: la pesadilla logística de Colombia. Sofasa fue concebida para ensamblar vehículos utilizando el sistema CKD, Completely Knocked Down, lo que significaba que las carrocerías desarmadas, los motores y los componentes primarios debían viajar desde Francia en barco hasta los puertos colombianos en el Caribe o en el Pacífico. Desde allí, las cajas de madera cargadas con piezas de acero debían emprender un viaje épico y peligroso a través de las montañas de los Andes. Los camiones pesados, cargando el futuro industrial de la nación, debían sortear abismos, deslizamientos de tierra y carreteras sin pavimentar para llegar finalmente a Envigado. Era una contradicción asombrosa. Se estaba construyendo una fábrica de primer nivel mundial en un país que apenas tenía infraestructura vial para sostenerla. Cada tornillo importado que lograba llegar a la planta era un pequeño triunfo contra la geografía implacable. A pesar de las dudas, los retrasos y el polvo de la construcción que aún flotaba en el aire, a principios de 1970 la estructura principal estaba terminada. Las luces fluorescentes iluminaron por primera vez las largas naves industriales. Las herramientas estaban dispuestas. El olor a grasa y acero nuevo inundaba el ambiente. Y los primeros operarios colombianos ocuparon sus puestos a lo largo de una línea de ensamblaje que aún estaba inmóvil. En Envigado, el escenario estaba listo. La maquinaria esperaba el interruptor inicial. Todo el país contenía el aliento, ignorando aún que lo que estaba a punto de nacer en esas naves no sería solo una máquina, sino un miembro más de miles de familias colombianas. A mediados de julio de 1970, la quietud expectante de las naves industriales en Envigado se rompió con el encendido de un motor modesto, pero absolutamente revolucionario. El primer vehículo ensamblado por manos colombianas en Sofasa descendió de la línea. No era un sedán lujoso ni una bestia cromada de 8 cilindros como los que se importaban de Estados Unidos. Era un automóvil pequeño, de líneas cuadradas y aspecto casi frágil, el Renault 4. Estaba pintado de un azul vibrante y el olor a pintura fresca y goma nueva impregnó el aire mientras los operarios estallaban en aplausos. Sin embargo, detrás de esa fachada sencilla se escondía una máquina destinada a reescribir la historia social de todo un país. Importar el diseño francés de forma intacta habría sido un error fatal, y los ingenieros de Sofasa lo sabían. Las perfectas autopistas europeas no tenían punto de comparación con la brutal topografía colombiana. Un laberinto de fango, roca y pendientes vertiginosas. Por ello, el Renault 4 ensamblado en Antioquia sufrió una metamorfosis técnica inmediata. Se le instalaron protecciones bajo el chasis, el famoso cárter reforzado, y las suspensiones fueron elevadas y endurecidas para soportar los cráteres de los caminos vecinales. Más importante aún, el motor fue ajustado con precisión milimétrica para no asfixiarse por la falta de oxígeno en las alturas de los Andes,
permitiéndole operar a más de 2.600 metros sobre el nivel del mar en ciudades como Bogotá, sin perder potencia. Esta calibración técnica no fue solo un logro de ingeniería, fue la primera demostración del ingenio de la mano de obra nacional. Cuando el vehículo salió finalmente al mercado, la campaña publicitaria lo bautizó con un eslogan que trascendió el marketing para convertirse en su identidad eterna: el amigo fiel. Y no era una exageración romántica. Con un motor delantero de tracción ágil y un peso pluma, el R4 trepaba por caminos de herradura donde los pesados y anticuados vehículos norteamericanos simplemente patinaban, hervían y se rendían. Era, además, extraordinariamente versátil. Con abatir los asientos traseros, el pequeño coche familiar se transformaba en una furgoneta improvisada de carga. El impacto social fue sísmico. Por primera vez en la historia de Colombia, el automóvil dejó de ser el monopolio exclusivo de las élites. El precio accesible del Renault 4 democratizó el asfalto. Médicos rurales que antes viajaban a caballo, profesores de escuela, pequeños comerciantes y familias de una emergente clase media vieron en el R4 la llave hacia la independencia y la movilidad. El coche conectó pueblos aislados, facilitó el comercio de pequeña escala y transformó radicalmente los fines de semana de miles de familias que ahora podían empacar sus pertenencias y explorar su propio país. El amigo fiel no solo transportaba personas a través de la accidentada geografía nacional, transportaba la promesa tangible del progreso. Y Sofasa, en su imponente fortaleza de Envigado, era la fábrica donde se forjaba esa promesa. Para satisfacer esta demanda explosiva y el hambre de movilidad de los colombianos, la planta de Sofasa entró en una fase de frenesí absoluto durante el resto de la década. La producción se aceleró a un ritmo vertiginoso. El gobierno, firme en su política de proteccionismo e industrialización por sustitución de importaciones, exigía que un porcentaje cada vez mayor de las piezas del vehículo fuera de fabricación estrictamente nacional. Esto desató una edad de oro sin precedentes para la industria auxiliar. Alrededor del gigante de Envigado floreció un ecosistema manufacturero colosal. Decenas de fábricas de pintura, vidrio templado, caucho, tapicería, plásticos y baterías se multiplicaron no solo por Antioquia, sino por todo el territorio nacional. Si Sofasa era el corazón palpitante del proyecto industrial, estas empresas proveedoras, desde gigantes como Icollantas hasta pequeños talleres metalmecánicos familiares, eran los vasos sanguíneos que nutrían la economía del país. Miles de nuevos empleos indirectos se crearon, consolidando la creencia absoluta de que Colombia finalmente había dominado el arte de la manufactura compleja. Las cifras de ventas rompían récords año tras año, y el Renault 4 se coronaba indiscutiblemente como el rey de las carreteras andinas. Pero detrás de los relucientes balances financieros, los premios de la industria y las sonrientes fotografías en las revistas de familias posando junto a su coche nuevo, la realidad dentro de los muros de Envigado comenzaba a oscurecerse. La línea de ensamblaje, por naturaleza, es un monstruo insaciable regido por el tic-tac implacable del cronómetro. El éxito monumental del Renault 4 exigía que la maquinaria humana funcionara al límite de su resistencia física y mental. Para mantener el ritmo dictado por las proyecciones de ventas, los turnos se alargaron y la presión sobre los obreros se volvió asfixiante. Las tareas repetitivas ejecutadas cientos de veces por turno, bajo el ruido ensordecedor de las prensas hidráulicas y el calor sofocante de las cabinas de soldadura y pintura, comenzaron a pasar una factura oculta pero devastadora. Las lesiones físicas, los problemas de columna, la pérdida de audición y el agotamiento crónico se convirtieron en el compañero silencioso del salario. Aquellos mismos campesinos y jóvenes artesanos que años atrás habían celebrado su ingreso a la modernidad con orgullo, ahora sentían que el sistema los estaba masticando lentamente. La gerencia, deslumbrada por el éxito comercial y enfocada exclusivamente en los números de producción, ignoraba o minimizaba las señales de advertencia que emanaban de la base trabajadora. Para los directivos en sus oficinas climatizadas, los obreros eran engranajes fácilmente reemplazables en una máquina de hacer dinero. La relación de mutuo respeto entre los creadores de la riqueza y los administradores de la misma
comenzaba a fracturarse irreparablemente. El éxito arrollador de Sofasa, irónicamente, había sembrado las semillas de su propia discordia. Una tensión silenciosa que, impulsada por las crecientes turbulencias económicas y sociales de la época, estaba a punto de estallar en los pasillos de Envigado, abriendo la puerta a una etapa de oscuros conflictos. La llegada de la década de 1980 trajo consigo nubarrones oscuros que se cernieron no solo sobre el valle de Aburrá, sino sobre toda Colombia. El espejismo de prosperidad inagotable que había caracterizado los años 70 comenzó a disiparse, revelando una realidad económica amarga. La inflación, ese ladrón silencioso y constante, se desató con una ferocidad inusitada, devorando el poder adquisitivo de la clase trabajadora con una rapidez aterradora. Para los obreros de Sofasa, el impacto fue brutal y directo. Aquel salario fijo que apenas una década atrás simbolizaba el anhelado pasaporte hacia la comodidad y la clase media, ahora se evaporaba en las manos al intentar comprar lo básico: el arroz, los frijoles, el alquiler y los uniformes escolares. El dinero perdía su valor día a día, pero las exigencias físicas dentro de la fábrica de Envigado hacían exactamente lo contrario. Se multiplicaban exponencialmente. A medida que la crisis económica nacional se profundizaba, la presión sobre las operaciones de la planta alcanzó niveles asfixiantes. Los despachos de gerencia, obsesionados con mantener los márgenes de rentabilidad en medio del caos financiero, dictaron una orden innegociable: producir más en menos tiempo y con los mismos recursos humanos. La línea de ensamblaje, que alguna vez fue vista como una maravilla de la ingeniería moderna y una escuela de progreso, se transformó en un potro de tortura mecánico. Los cronometristas, analistas de tiempos y movimientos equipados con tableros y cronómetros de precisión, acechaban a los operarios en cada estación de trabajo. Medían cada segundo, cada flexión de rodilla, cada giro de muñeca al ajustar una tuerca, buscando extirpar sin piedad cualquier pausa que consideraran tiempo muerto. El ritmo se volvió inhumano. Los trabajadores debían seguir el avance incesante de las carrocerías colgadas del transportador aéreo, soportando temperaturas extremas cerca de los hornos de curado de pintura y respirando una neblina perpetua de químicos industriales, solventes y polvo metálico. Las lesiones físicas dejaron de ser accidentes aislados para convertirse en una epidemia oculta bajo los overoles. Espaldas destrozadas por levantar pesados bloques de motor, manos mutiladas por descuidos de un milisegundo frente a prensas implacables y pulmones fatigados eran el tributo de sangre que el capital exigía para mantener vivo al amigo fiel. La alienación se apoderó de la fuerza laboral. Ya no construían el orgullo de una nación, apenas sobrevivían a la agonía de su turno de 8 horas. Esta combinación letal de empobrecimiento externo y explotación interna encendió una chispa incontrolable de rebelión. En los barrios obreros de Envigado, Itaguí y Medellín, en las cafeterías durante los escasos minutos de descanso y en reuniones clandestinas celebradas al amparo de la noche, el descontento encontró una voz estructurada. Los trabajadores se dieron cuenta de que la única herramienta que poseían para frenar la maquinaria que los estaba triturando era la unidad absoluta. El movimiento sindical dentro de Sofasa cobró una fuerza arrolladora. Los líderes obreros, hombres de manos encallecidas forjados en la dureza de los talleres, comenzaron a articular demandas que iban mucho más allá de simples ajustes salariales por inflación. Exigían dignidad, respeto por su integridad física y una participación justa en la riqueza que ellos mismos forjaban a martillazos. La gerencia franco-colombiana reaccionó con la ceguera típica de quienes solo observan el mundo a través de fríos estados financieros. Subestimaron profundamente la resolución y el nivel de hartazgo de su fuerza laboral. Cuando las peticiones formales de los sindicatos fueron desestimadas con respuestas burocráticas evasivas o negativas rotundas, la tensión alcanzó su punto crítico de ebullición. El día que lo impensable ocurrió, el silencio que cayó sobre la planta de Envigado fue más ensordecedor que el ruido de las máquinas. Por primera vez en su historia, la majestuosa línea de ensamblaje se detuvo abruptamente. No fue por un corte de energía,
ni por la falta de repuestos provenientes de los puertos. Se detuvo porque miles de brazos se cruzaron al unísono. La huelga había estallado. Las gigantescas puertas de hierro del complejo industrial fueron bloqueadas por barricadas humanas. Banderas, carteles y pancartas improvisadas con consignas de resistencia ondearon frente a la imponente fachada que antes representaba la armonía laboral del país. La confrontación en las calles fue dura y amarga. Las avenidas aledañas a la fábrica se llenaron del humo acre de las llantas quemadas y de las nubes de gas lacrimógeno cuando las fuerzas antimotines intentaron despejar los accesos a la fuerza. Los enfrentamientos entre trabajadores enfurecidos que defendían su sustento y la policía se convirtieron en el nuevo paisaje sonoro de Envigado, ahogando temporalmente el recuerdo del zumbido de las llaves de impacto. El conflicto se prolongó durante semanas agónicas, paralizando por completo la producción nacional de vehículos y generando un choque de desgaste económico y psicológico brutal para ambas partes. Los medios de comunicación retrataron la huelga con alarma nacional, mientras el país entero observaba perplejo cómo el emblema más brillante de su industrialización se convertía en la zona cero de la lucha de clases. Finalmente, tras extenuantes jornadas de negociación mediadas por el Ministerio de Trabajo, se lograron acuerdos. Hubo concesiones salariales para mitigar la inflación y tímidas promesas de mejora en las condiciones de salud ocupacional. Los obreros regresaron a sus puestos. Los motores se encendieron de nuevo y la línea volvió a moverse. Sin embargo, algo fundamental e invisible se había roto irrevocablemente. La ilusión de la gran familia Sofasa, esa narrativa romántica de cooperación inquebrantable entre la visión extranjera, el Estado colombiano y el obrero antioqueño, quedó hecha pedazos entre la grasa y las virutas de metal del suelo de la fábrica. La gerencia adoptó una postura paranoica, viendo ahora al sindicato no como un interlocutor necesario, sino como un enemigo interno y un riesgo operativo inaceptable. Los trabajadores, por su parte, regresaron a las máquinas con resentimiento y una profunda desconfianza. La huelga no había sido la solución, sino el prólogo de una guerra fría, industrial. En las silenciosas salas de juntas, comenzó a gestarse una idea pragmática y letal. Si los hombres eran impredecibles, se agotaban, exigían derechos y eran capaces de paralizar la producción, quizás había llegado el momento de buscar estrategias que prescindieran de ellos. La semilla de la deshumanización había sido plantada en la tierra fértil de la crisis. A principios de la década de 1990, el viento frío del cambio sopló con una fuerza inusitada desde los centros del poder financiero global hasta los profundos valles de Colombia. El mundo entero estaba redibujando sus fronteras comerciales tras el colapso de la Guerra Fría, y el paradigma económico imperante dictaba, con tono de dogma indiscutible, que el proteccionismo era una reliquia del pasado que asfixiaba el progreso. En Colombia, este mandato internacional fue abrazado con un fervor casi religioso por el gobierno del entonces presidente César Gaviria, quien en 1990 desató una política macroeconómica que alteraría el tejido social y el destino de la nación para siempre: la apertura económica. Para la mayoría de los ciudadanos de a pie, la promesa oficial resonaba a libertad, abundancia y modernidad. Fronteras abiertas al mundo, acceso ilimitado a bienes de consumo globales de alta tecnología y el esperado fin de los monopolios internos que limitaban las opciones. Pero para la industria manufacturera nacional, y muy especialmente para el ecosistema construido alrededor de Sofasa, la apertura económica no fue una brisa fresca de renovación, sino un huracán devastador de categoría 5. Durante más de 2 décadas, la inmensa planta de Envigado había operado dentro de una cómoda y segura burbuja de cristal. El Estado colombiano, bajo su antigua visión de industrialización por sustitución de importaciones, había levantado murallas arancelarias formidables. Estas barreras impositivas encarecían artificialmente cualquier vehículo importado, llevando los precios de los autos extranjeros a cifras astronómicas, garantizando de facto que los colombianos, en su inmensa mayoría, no tuvieran más remedio que comprar lo que Sofasa y un puñado de otras ensambladoras locales decidieran producir. Este cautiverio forzado del consumidor había sido, en gran medida,
el verdadero motor invisible de la rentabilidad de la empresa. El monopolio virtual había actuado como un manto espeso que ocultaba ineficiencias crónicas en la línea de montaje, retrasos tecnológicos significativos frente al estándar mundial y altos costos de producción derivados de una logística interna defectuosa. De la noche a la mañana, con la firma de un decreto gubernamental en Bogotá, esas imponentes murallas de acero fueron dinamitadas. Los aranceles de importación, que antes superaban fácilmente el 100% para los automóviles extranjeros, fueron recortados de manera drástica y acelerada. El escudo protector, que había acunado a la industria automotriz colombiana desde su nacimiento, desapareció abruptamente. Sofasa quedó completamente expuesta, desnuda frente a una competencia global, feroz y experimentada, que llevaba décadas perfeccionando sus procesos de automatización, control de calidad y eficiencia a escalas inalcanzables para la planta antioqueña. El gigante de Envigado, que por años había sido el depredador supremo y el rey indiscutible de las carreteras andinas, despertó de su letargo monopolístico, descubriendo, con terror absoluto, que se había convertido de repente en la presa. El impacto de la liberación del mercado fue inmediato, tangible y profundamente sísmico. Los puertos marítimos de Buenaventura en el Pacífico y Cartagena y Santa Marta en el Caribe, que otrora recibían de manera casi exclusiva las pesadas cajas de madera con las piezas CKD francesas destinadas a Renault, experimentaron una metamorfosis radical. Sus muelles comenzaron a inundarse con una marea interminable de gigantescos barcos de carga rodante, los colosales buques Ro-Ro. De sus oscuras entrañas metálicas ya no salían repuestos sueltos ni chasis desnudos, sino miles y miles de vehículos completamente ensamblados, brillantes, con plásticos en los asientos y listos para encenderse y devorar el asfalto. La implacable avalancha provino principalmente del otro lado del Pacífico. Marcas japonesas y las agresivas firmas surcoreanas emergentes irrumpieron en el país ofreciendo un nivel de sofisticación nunca antes visto por el colombiano promedio. Traían automóviles con diseños aerodinámicos, curvos, que dejaban en ridículo a las formas cuadradas de los modelos locales. Ofrecían inyección electrónica de combustible frente a los anticuados carburadores propensos a fallar. Traían aire acondicionado de fábrica, ventanas eléctricas y una confiabilidad mecánica que rozaba la ciencia ficción en comparación con la rústica tecnología ochentera de la producción nacional. Y el golpe de gracia, el elemento más letal de esta invasión, a precios asombrosamente competitivos, muchas veces inferiores a los de los austeros modelos ensamblados en Envigado. El consumidor colombiano, sediento de novedad, fascinado por el prestigio del producto extranjero y secretamente cansado de las limitaciones históricas de la oferta local, reaccionó de inmediato. Abandonaron en masa los tradicionales concesionarios de Renault. El contraste en las vitrinas era cruel e innegable. El venerable Renault 4, que durante 20 años había sido romantizado y venerado como el amigo fiel, de repente lucía trágicamente obsoleto, una reliquia rodante al lado de los relucientes sedanes asiáticos. Era una máquina noble y resistente, sí, pero ruidosa, espartana y abrumadoramente desfasada. Las familias de la clase media ascendente ya no querían un coche básico que tuvieran que reparar ellos mismos en la cuneta. Querían el confort, el silencio de marcha y el estatus social que prometía el brillante mundo exterior. En el interior de la planta de Envigado, el pánico frío se apoderó primero de las lujosas oficinas administrativas y descendió como una niebla tóxica hasta el último rincón de la línea de ensamblaje. Los inmensos patios de almacenamiento de Sofasa, que en la década anterior despachaban los vehículos casi antes de que se secara su pintura, comenzaron a saturarse de automóviles sin vender. En cuestión de semanas, se formó un mar de vehículos inmovilizados bajo el inclemente sol antioqueño, representando millones de dólares en capital congelado y devaluándose día a día. La maquinaria industrial, otrora perfecta, se estaba atragantando letalmente con su propia sobreproducción ante el colapso absoluto de la demanda. La crisis existencial golpeó al sistema con una fuerza paralizante.
Los directivos y los ingenieros comprendieron con espanto que las reglas del juego histórico habían sido reescritas para siempre. Ya no bastaba con el esfuerzo físico de la clase obrera, ni con el ensamblaje de un coche modesto para un mercado cautivo. Ahora, estaban obligados a competir a muerte en calidad global, en tecnología punta y en precios de supervivencia contra los leviatanes de la industria mundial. La apertura económica había dictado una sentencia implacable e irreversible. O Sofasa se transformaba radicalmente en sus entrañas y purgaba su modelo de negocio, o el sueño industrial más grande de Colombia sería devorado por el abismo insaciable del libre mercado. Acorralada contra las cuerdas por la invasión de vehículos extranjeros y con los patios de Envigado rebosantes de un inventario estancado, la junta directiva de Sofasa entró en estado de pánico. Los antiguos manuales de operación, que habían garantizado el éxito durante los años del monopolio estatal, eran ahora papel mojado. La compañía enfrentaba una encrucijada letal. O se transformaba de manera radical para reducir sus costos operativos, o se preparaba para apagar las luces y cerrar los portones para siempre. En las asépticas salas de juntas, lejos del ruido ensordecedor de las prensas, se tomaron decisiones drásticas que alterarían el ADN de la empresa para siempre. La primera estrategia fue buscar salvavidas financieros y tecnológicos donde fuera necesario, incluso si eso significaba pactar con aquellos que representaban la nueva amenaza. En un giro irónico del destino, la orgullosa alianza franco-colombiana tuvo que tragarse su orgullo europeo y abrirle la puerta al capital y la filosofía asiática. A principios de la década de 1990, en una maniobra desesperada por diversificar su oferta y sobrevivir, Sofasa consolidó una alianza histórica con Toyota y la corporación Mitsui. La misma planta que había sido diseñada exclusivamente para ensamblar el modesto Renault 4, tuvo que ser reconfigurada a marchas forzadas para fabricar también los robustos camperos Land Cruiser y las camionetas Hilux japonesas. Ver los emblemas de Toyota rodando por las mismas líneas de producción que los de Renault fue un choque cultural masivo. Esta inyección de capital nipón trajo consigo no solo dinero, sino una nueva e implacable filosofía de eficiencia: el Lean Manufacturing. El modelo japonés exigía la optimización absoluta de los recursos y la erradicación total del desperdicio. Para lograrlo, la gerencia emprendió una agresiva campaña de modernización tecnológica. Comenzaron a instalarse nuevas maquinarias automatizadas, sistemas informáticos de control de inventario y brazos robóticos en las áreas más críticas de soldadura y pintura. Para los analistas financieros en Bogotá y París, estas máquinas representaban la salvación. No se agotaban, no pedían aumentos salariales para combatir la inflación, no se afiliaban a sindicatos y, sobre todo, no organizaban huelgas. Sin embargo, esta aparente tabla de salvación corporativa ocultaba una verdad sombría. La modernización no se estaba implementando para aliviar la carga física de los trabajadores, sino para volverlos prescindibles. La eficiencia y la automatización requerían una fracción del personal humano que la planta había empleado durante su época dorada. El rescate financiero de Sofasa tenía un precio, y ese precio no se iba a pagar con el capital de los accionistas, sino con la sangre, el sudor y el futuro de la fuerza laboral que había construido el imperio antioqueño. Lo que siguió fue una de las reestructuraciones laborales más silenciosas y crueles en la historia industrial de la región. La gerencia, escarmentada por las explosivas huelgas de la década anterior, decidió no realizar un despido masivo de golpe que pudiera paralizar la planta o incendiar las calles de Envigado. En su lugar, optaron por una estrategia de asfixia controlada, un goteo incesante de despidos que desangró al sindicato y sembró un terror paralizante en los pasillos de la fábrica. Comenzaron los temidos viernes negros. Al final de los turnos, cuando el cansancio ya pesaba en los hombros de los obreros, los supervisores se acercaban con sobres de papel manila. Adentro estaba la temida carta de terminación de contrato, acompañada de liquidaciones calculadas a la baja bajo la excusa de la crisis económica. Hombres que habían entregado 20 años de su juventud a Sofasa, que tenían los pulmones manchados por la pintura industrial y hernias discales por levantar bloques de motor,
Eran escoltados por los guardias de seguridad hasta las puertas de salida, sin oportunidad de despedirse de sus compañeros. Aquellos que habían llegado a Envigado como jóvenes campesinos, llenos de esperanza, ahora eran devueltos a la calle como hombres de mediana edad, con cuerpos desgastados y habilidades mecánicas que el nuevo mundo automatizado ya no necesitaba. El ambiente dentro de las naves industriales se volvió tóxico, impregnado de una paranoia asfixiante. La solidaridad obrera, que alguna vez fue el escudo de los trabajadores, se fracturó bajo el peso del instinto de supervivencia individual. Los operarios que conservaban sus puestos bajaban la mirada, trabajaban más rápido y soportaban dolores físicos sin quejarse por miedo a una visita al departamento médico, sabiendo que cualquier señal de debilidad o enfermedad era un boleto seguro hacia el desempleo. Nadie hablaba, nadie protestaba. El ruido de la maquinaria seguía rugiendo, pero el espíritu de la fábrica estaba completamente quebrado. Para salvar sus balances financieros, Sofasa ejecutó una amputación despiadada de su propio corazón social. La empresa logró estabilizar sus números y, de manera superficial, parecía haber superado la crisis de la apertura económica gracias a la diversificación de marcas y la reducción de costos. Pero el costo humano fue incalculable. Miles de familias en el Valle de Aburrá perdieron su sustento principal de la noche a la mañana. El sueño de una industria nacional con rostro humano, aquella que prometía bienestar colectivo y progreso compartido, murió en esos oscuros corredores de recursos humanos. Sofasa, como entidad corporativa, sobrevivió a la masacre, pero la lealtad inquebrantable de su gente, el verdadero motor que había impulsado al amigo fiel por las montañas de Colombia, se apagó para no volver a encenderse jamás. El complejo de Envigado no cerró sus puertas, pero la Sofasa que emergió de la carnicería corporativa de los años 90 era una entidad irreconocible. Había sobrevivido al embate inicial de la apertura económica y a la invasión de marcas asiáticas, sí, pero el precio pagado fue la venta de su propia alma. El sueño original que había motivado la creación de la empresa en 1969 no era simplemente construir un galpón gigante para atornillar piezas extranjeras. La verdadera ambición, el orgullo nacional incrustado en cada placa de metal de los primeros vehículos, era lograr la consolidación de una industria automotriz genuinamente colombiana. Ese sueño fue desmantelado de manera fría, silenciosa y sistemática, pieza por pieza. Durante su época dorada, el proteccionismo estatal exigía un alto y riguroso porcentaje de integración nacional. Esto significaba que para que un Renault 4 fuera considerado hecho en Colombia, una vasta cantidad de sus componentes, desde los asientos forrados en tela local, el vidrio templado de los parabrisas, las llantas gruesas, las baterías de plomo, hasta los sistemas de escape y los plásticos del tablero, debían ser fabricados obligatoriamente dentro del territorio nacional. Pero con la abrupta caída de las barreras arancelarias, la implacable lógica de las finanzas globales se impuso con una crueldad matemática. Para los contadores y ejecutivos de la alianza multinacional, resultaba infinitamente más barato, rápido y estandarizado importar un contenedor lleno de piezas prefabricadas a gran escala desde Brasil, México o Taiwán, que mantener los complejos y a veces ineficientes contratos con la red de proveedores locales. El efecto dominó de esta decisión fue devastador y se extendió muchísimo más allá de los muros perimetrales de Sofasa en Envigado. A lo largo del Valle de Aburrá y en las principales zonas industriales de todo el país, un vasto ecosistema de fábricas satélites comenzó a colapsar como un castillo de naipes. Pequeños y medianos talleres metalmecánicos, que durante más de 2 décadas habían existido con el único propósito vital de proveer tornillería especializada, resortes y estampados menores para la ensambladora, vieron cómo sus órdenes de compra desaparecían literalmente de la noche a la mañana. Empresas textileras históricas que tejían kilómetros de tapicería tuvieron que apagar sus telares para siempre. Las gigantescas y orgullosas plantas productoras de llantas y componentes eléctricos se vieron obligadas a reducir drásticamente sus nóminas al perder, en cuestión de meses, a su cliente más grande y constante. Fue un genocidio industrial silencioso que no ocupó las portadas de los diarios,
Mientras las noticias nacionales y los políticos en Bogotá celebraban la llegada del primer mundo y las revistas mostraban flamantes marcas de lujo iluminando las vitrinas, miles de familias en los barrios populares y obreros perdían su medio de vida irremediablemente. El señor que vulcanizaba el caucho de las alfombrillas, la costurera que remataba a mano los bordes de los asientos, el pequeño transportista que movía los vidrios desde la fábrica hasta los muelles de descarga en Envigado. Todos ellos fueron borrados de un plumazo del mapa económico. Sofasa ya no los necesitaba. La compañía matriz se había transformado, de manera irreversible, en una eficiente pero fría maquiladora de alto nivel. La magia rudimentaria pero honesta de la manufactura local fue reemplazada por la esterilidad del ensamblaje tipo Lego. Los kits CKD, Completely Knocked Down, que llegaban ahora a los puertos marítimos de Colombia, venían dolorosamente completos. Las gigantescas cajas de madera contenían hasta el último y más insignificante tornillo, la arandela más pequeña y los mazos de cables eléctricos ya precortados, manufacturados a miles de kilómetros de distancia bajo estándares robóticos. La labor del operario colombiano, antes un artesano industrial, se redujo a la de un simple armador de rompecabezas importados. La transferencia tecnológica, que durante los años 60 había sido el argumento de peso para justificar la enorme inversión del Estado en la creación de la planta, se detuvo en seco. Los ingenieros de diseño colombianos, aquellos visionarios que años atrás habían recalibrado manualmente los carburadores para desafiar la hipoxia de las cumbres andinas y habían reforzado los chasis para resistir las trochas de barro, se encontraron repentinamente frente a monitores de computadora sin tener voz ni voto. Su creatividad fue castrada por estrictas directrices corporativas globales que prohibían tajantemente cualquier modificación local. El lema no escrito pasó de ser «adáptalo para Colombia» a «ensámblalo exactamente como dicta el manual en francés o japonés». La inteligencia y el ingenio criollo fueron degradados a una monótona tarea de supervisión de calidad visual. Esta pérdida absoluta de identidad se reflejó en los propios vehículos que ahora fluían de la línea. Los nuevos modelos ensamblados en Envigado eran indudablemente superiores en aerodinámica, inyección electrónica, confort y seguridad frente a los austeros modelos del pasado. Eran automóviles de clase mundial para un mercado globalizado. Sin embargo, carecían por completo de ese vínculo visceral con la tierra que los veía rodar por primera vez. Ya no representaban el triunfo de la voluntad nacional. Eran simplemente productos de consumo masivo, clones idénticos a los que transitaban por las calles de Buenos Aires, Ciudad de México o Madrid. Para los operarios veteranos que lograron sobrevivir a las brutales purgas laborales de los años anteriores, este cambio representó una profunda y melancólica herida moral. Caminar por la planta ya no inspiraba el orgullo patriótico de los años pioneros. Observaban con tristeza cómo las inmensas prensas de estampado que antes daban forma a la pesada chapa de acero nacional con estruendosos golpes, quedaban subutilizadas, acumulando polvo o siendo vendidas como chatarra, reemplazadas por pulcras estaciones donde brazos robóticos soldaban paneles extranjeros que llegaban en barco. Sofasa seguía en pie. Las luces de sus naves industriales aún brillaban en las noches antioqueñas, y los balances financieros presentados a los accionistas extranjeros volvían a mostrar números negros muy rentables. Pero la ilusión de una Colombia industrial, independiente y dueña de su propio destino manufacturero, había muerto por completo. El gigante de Envigado se había convertido en un prisionero dorado de su propia supervivencia corporativa. Un cascarón inmenso donde el eco frío de los metales extranjeros había silenciado para siempre el corazón palpitante de la industria nacional. El calendario marcaba el final de 1992. Para el resto del mundo, era una época definida por el frenesí de los Juegos Olímpicos de Barcelona y la reconfiguración política de Europa. Sin embargo, dentro de los imponentes muros de la planta de Envigado, el tiempo parecía haberse estancado en una densa y opresiva atmósfera de luto anticipado. La decisión final, fría, calculada e irrevocable, había descendido como una guillotina desde las altas esferas directivas en París y Bogotá.
La producción del Renault 4, el legendario amigo fiel que había motorizado a Colombia durante 22 años ininterrumpidos, debía llegar a su fin definitivo. La implacable apertura económica y las nuevas exigencias de un mercado saturado de tecnología asiática habían dictado su sentencia de muerte. Para los ejecutivos, el R4 era simplemente un modelo demasiado viejo, demasiado ruidoso, carente de rentabilidad y trágicamente ineficiente para sobrevivir en el brillante y despiadado nuevo orden mundial. La mañana en que el último chasis desnudo del Renault 4 comenzó su recorrido histórico por la línea de ensamblaje, el clima dentro de la fábrica era sepulcral. Los operarios veteranos, aquellos mismos hombres que en su juventud habían celebrado con euforia la salida del primer modelo en 1970, ahora ocupaban sus puestos con los rostros endurecidos, surcados por arrugas profundas y las miradas perdidas. El ecosistema sonoro habitual de la planta, el siseo agudo de las herramientas neumáticas, el choque rítmico y brutal de las prensas hidráulicas y el eco metálico de las llaves al caer sobre los bancos de trabajo, parecía haber perdido su cadencia enérgica e industrial. Ese día, el estruendo mecánico se transformó en una marcha fúnebre de acero, grasa y aceite. A medida que el esqueleto de metal avanzaba lentamente, meciéndose colgado del gigantesco transportador aéreo, pasando de estación en estación, cada trabajador ejecutaba su tarea con una lentitud casi reverencial. No había prisa. Los temidos cronometristas, aquellos analistas de tiempos que durante la década de los 80 habían acosado a los obreros midiendo cada uno de sus movimientos, habían desaparecido estratégicamente de los pasillos por un inusual respeto al momento histórico. Cuando el vehículo entró a la cabina de pintura, recibió su capa final de color, un manto brillante y perfecto que parecía querer ocultar la melancolía que oxidaba el ambiente. El fuerte olor a solvente industrial y pintura fresca, ese mismo aroma químico que se había impregnado en la piel y había definido el sustento de miles de familias antioqueñas durante más de 2 décadas, saturó el aire por última vez en esa sección de la planta. En la estación de ensamble de motor, 2 hombres de cabello encanecido, con las manos curtidas, llenas de callosidades y viejas cicatrices de quemaduras, guiaron el modesto bloque de 4 cilindros hacia el estrecho compartimento del capó con una precisión y un cuidado que rozaban la ternura absoluta. Ajustaron los pesados soportes metálicos, apretaron al máximo las tuercas de los amortiguadores reforzados que tantas veces habían vencido las trochas andinas y conectaron pacientemente el entramado del sistema eléctrico. Cada giro de llave, cada acople de manguera de lona, era ejecutado bajo el peso de la conciencia brutal de que jamás volverían a repetir ese movimiento. El Renault 4 no era solo un pedazo de chapa y tornillos para ellos. Era el artefacto sagrado que había pagado la educación universitaria de sus hijos, que había puesto el techo de ladrillo sobre sus cabezas y asegurado el pan caliente en sus mesas. Ensamblar este último modelo se sentía, en el fondo de sus almas, como preparar cuidadosamente el cuerpo de un viejo amigo de trincheras para su descanso final. A medida que el vehículo se acercaba inexorablemente a la última fase de su recorrido, el área de inspección visual comenzó a abarrotarse. Los operarios de las otras secciones, burlando por primera vez en muchos años las estrictas y punitivas reglas de permanencia en sus puestos de trabajo, abandonaron las líneas de ensamblaje de los modernos Toyota y de los nuevos, sofisticados modelos europeos. Caminaron en silencio para congregarse a lo largo del pasillo principal. Se formó de manera espontánea un largo corredor humano compuesto por cientos de trabajadores con overoles grises y verdes manchados de grasa, supervisores de área, técnicos de mantenimiento e incluso algunos ingenieros de cuello blanco que bajaron de sus oficinas. Nadie decía una sola palabra. El único sonido perceptible en esa inmensa nave era el zumbido constante y monótono de la cinta transportadora que arrastraba los neumáticos gruesos, recién instalados, sobre las placas de concreto del suelo. El momento definitivo y desgarrador llegó cuando el coche, completamente ensamblado y brillante bajo las luces industriales, se detuvo de golpe en la estación de encendido. Un inspector de control de calidad,
Un hombre grueso que llevaba 25 años exactos en la empresa dio un paso al frente y abrió la puerta del conductor. El característico y nostálgico olor a tapicería nueva, pegamento y plástico virgen escapó de la cabina, golpeando los sentidos de los presentes. El hombre se sentó con pesadez detrás del delgado volante de 2 radios, insertó la llave de metal en el cilindro de ignición y contuvo la respiración. Todo el galpón pareció contenerla con él. Un giro firme de muñeca. El motor de arranque chilló agudamente por un segundo interminable y de inmediato, el pequeño corazón de metal cobró vida con su ronroneo áspero, vibrante e inconfundible. El tubo de escape exhaló una pequeña bocanada de humo azulado hacia el techo de la fábrica. Estaba vivo, pero al mismo tiempo, ese latido marcaba el instante exacto de su propia muerte. Una ovación espontánea, ensordecedora y cargada de un dolor profundo y gutural, estalló como una ola a través de la inmensa nave de Envigado. No eran aplausos de celebración corporativa, sino el sonido físico de un duelo colectivo. Hombres recios, forjados en la inclemencia del trabajo físico pesado, se secaban furtivamente las lágrimas de los ojos con el dorso de sus manos sucias. Algunos rompieron la formación y se acercaron al coche en movimiento para pasar la palma de la mano sobre el capó tibio o golpear suavemente el techo de metal en un gesto de despedida silenciosa y personal. El vehículo rodó muy lentamente hacia el final de la nave, sus faros redondos e ingenuos iluminando por última vez la oscuridad del pasillo de salida hacia el patio de despachos. Al cruzar la puerta se llevó consigo la juventud consumida, las batallas sindicales y los sueños de toda una generación de trabajadores que dejaron su vida en esas líneas de ensamblaje. Cuando las luces rojas de los frenos traseros desaparecieron finalmente tras el portón principal, la realidad corporativa atacó de nuevo sin ninguna piedad. Una orden seca y pregrabada resonó a través de los altavoces de la planta. De manera abrupta y casi violenta, las potentes luces fluorescentes que iluminaban las viejas líneas de soldadura del R4 fueron apagadas sector por sector desde el tablero central de control. La oscuridad engulló las estaciones de trabajo, ahora completamente vacías. Inmediatamente, equipos de contratistas externos irrumpieron en la zona y comenzaron a desmontar los viejos rieles oxidados y a desatornillar las grúas de elevación con un ruido ensordecedor de radiales cortando metal. El espacio debía ser despejado y limpiado rápidamente esa misma noche para preparar la instalación de los nuevos brazos robóticos automatizados. El silencio humano que siguió al último aplauso fue absoluto y aterrador. La planta de Sofasa en Envigado no se detuvo. Su corazón de concreto seguía latiendo, pero el alma que había albergado durante sus años más gloriosos acababa de ser exhalada por un modesto tubo de escape, disipándose para siempre en el aire frío de la cordillera. El amanecer en Envigado adquirió un tono grisáceo y opresivo para aquellos que, de la noche a la mañana, se encontraron exiliados del único mundo que conocían. Las sirenas de cambio de turno en la planta de Sofasa seguían aullando con la misma puntualidad suiza de siempre, cortando el aire frío de la madrugada antioqueña, pero para miles de hombres, ese sonido ya no era un llamado al deber. Era un recordatorio diario y punzante de su propia obsolescencia. Despertar sin un destino, sin el peso familiar de las botas con punta de acero, ni el olor acre a solvente industrial impregnado en la piel, se convirtió en una tortura psicológica silenciosa. El desempleo no solo les había arrebatado el sustento, les había arrancado de cuajo su identidad. Durante las décadas de los 70 y 80, caminar por las calles de Envigado, Itaguí o el sur de Medellín vistiendo el overol con el emblema de Sofasa era un símbolo de estatus indiscutible. Significaba estabilidad, crédito en la tienda de abarrotes del barrio, respeto en la comunidad y la garantía de un futuro universitario para los hijos. Ahora, esos mismos uniformes, desgastados y desteñidos por innumerables ciclos de lavado, habían sido relegados a usarse como trapos de limpieza en los talleres improvisados de los patios traseros o como ropa de trabajo para oficios menores que lastimaban el orgullo. La transición de ser un eslabón fundamental en la gran cadena del progreso nacional a convertirse en un simple desempleado, más en las estadísticas de una economía abierta, fue un golpe que destrozó familias enteras.
La ciudad misma comenzó a reflejar el trauma de su gente. El ecosistema de pequeñas fábricas satélites, que alguna vez palpitó al unísono con el gigante de ensamblaje, quedó reducido a un cementerio de hormigón y chapa metálica oxidada. Al recorrer las zonas industriales periféricas del Valle de Aburrá, el paisaje era desolador. Bodegas inmensas que antes albergaban ruidosos telares de tapicería o estampadoras de autopartes, ahora lucían candados oxidados en sus portones. A través de las ventanas rotas, se podía observar cómo la maleza comenzaba a abrirse paso entre las grietas del piso de cemento, tragándose lentamente la maquinaria pesada que había sido abandonada por incosteable. El silencio en estas calles secundarias era espeso, interrumpido únicamente por el viento que hacía rechinar los letreros descoloridos de empresas que ya no existían. Para sobrevivir, la orgullosa clase obrera industrial tuvo que tragar saliva y sumergirse en el caótico e implacable mundo de la economía informal. Hombres que eran capaces de desarmar y reconstruir un motor de combustión con los ojos cerrados, que dominaban la soldadura de precisión y entendían de tolerancias milimétricas, terminaron conduciendo taxis durante extenuantes jornadas de 14 horas. La cruel ironía del destino dictó que muchos de ellos terminaran recorriendo las mismas calles de Medellín al volante de los flamantes sedanes coreanos o japoneses importados que habían causado su propia ruina laboral. Cada vez que encendían el motor silencioso e inyectado electrónicamente de sus nuevos vehículos de trabajo, sentían el fantasma ruidoso y vibrante del Renault 4, recordándoles su pasado perdido. Otros no tuvieron tanta suerte como para conseguir un volante. Antiguos técnicos de control de calidad se vieron obligados a montar pequeños puestos de venta de repuestos de segunda mano en las aceras, expuestos al sol y a la lluvia. Supervisores de línea, acostumbrados a dirigir a 50 hombres, terminaron vendiendo empanadas y tintos a las afueras de las grandes superficies comerciales que la apertura económica había traído al país. El capital humano, la experiencia técnica acumulada durante más de 20 años de prueba y error, fue desechado por completo. La macroeconomía celebraba el control de la inflación y la diversidad de opciones para el consumidor, pero en las bases de la pirámide social, el tejido comunitario se estaba desgarrando irremediablemente. El contraste visual en la Colombia de mediados de los 90 era tan fascinante como doloroso. Mientras las avenidas principales de Bogotá y Medellín se llenaban de relucientes vehículos 4x4 extranjeros, con vidrios polarizados y tecnología de punta que simbolizaban el anhelado ingreso del país a la modernidad globalizada. En las calles empinadas de los barrios populares, los verdaderos constructores de la movilidad nacional caminaban a pie, con los hombros caídos. La riqueza se había redistribuido de una manera brutal. Fluía hacia los grandes importadores, los bancos y las multinacionales, pero se alejaba para siempre de las manos encallecidas que habían forjado las primeras esperanzas industriales. El abandono no fue solo económico, sino también institucional. El Estado, que décadas atrás los había reclutado como los pioneros de la gran cruzada por la industrialización, miró hacia otro lado. No hubo planes de reconversión laboral efectivos, ni apoyo psicológico para manejar la pérdida masiva de propósito. Los trabajadores de Sofasa fueron tratados como daños colaterales, peones sacrificados en el gran tablero de ajedrez del libre mercado. Las cicatrices de esa transición forzada quedaron grabadas profundamente en la memoria de Antioquia, creando una generación de hombres maduros y silenciosos que cada vez que escuchan el motor de un viejo coche carburado toser en la lejanía, sienten un nudo en la garganta por el país que pudo ser y por los hombres que fueron dejados atrás entre las sombras de una fábrica que decidió seguir adelante sin ellos. El amanecer en Envigado adquirió un tono grisáceo y opresivo para aquellos que, de la noche a la mañana, se encontraron exiliados del único mundo que conocían. Las sirenas de cambio de turno en la planta de Sofasa seguían aullando con la misma puntualidad suiza de siempre, cortando el aire frío de la madrugada antioqueña. Pero para miles de hombres, ese sonido ya no era un llamado al deber. Era un recordatorio diario y punzante de su propia obsolescencia. Despertar sin un destino,
sin el peso familiar de las botas con punta de acero, ni el olor acre a solvente industrial impregnado en la piel, se convirtió en una tortura psicológica silenciosa. El desempleo no solo les había arrebatado el sustento, les había arrancado de cuajo su identidad. Durante las décadas de los 70 y 80, caminar por las calles de Envigado, Itaguí o el sur de Medellín vistiendo el overol con el emblema de Sofasa era un símbolo de estatus indiscutible. Significaba estabilidad, crédito en la tienda de abarrotes del barrio, respeto en la comunidad y la garantía de un futuro universitario para los hijos. Ahora, esos mismos uniformes, desgastados y desteñidos por innumerables ciclos de lavado, habían sido relegados a usarse como trapos de limpieza en los talleres improvisados de los patios traseros, o como ropa de trabajo para oficios menores que lastimaban el orgullo. La transición de ser un eslabón fundamental en la gran cadena del progreso nacional a convertirse en un simple desempleado más en las estadísticas de una economía abierta fue un golpe que destrozó familias enteras. La ciudad misma comenzó a reflejar el trauma de su gente. El ecosistema de pequeñas fábricas satélites que alguna vez palpitó al unísono con el gigante de ensamblaje quedó reducido a un cementerio de hormigón y chapa metálica oxidada. Al recorrer las zonas industriales periféricas del Valle de Aburrá, el paisaje era desolador. Bodegas inmensas que antes albergaban ruidosos telares de tapicería o estampadoras de autopartes, ahora lucían candados oxidados en sus portones. A través de las ventanas rotas, se podía observar cómo la maleza comenzaba a abrirse paso entre las grietas del piso de cemento, tragándose lentamente la maquinaria pesada que había sido abandonada por incosteable. El silencio en estas calles secundarias era espeso, interrumpido únicamente por el viento que hacía rechinar los letreros descoloridos de empresas que ya no existían. Para sobrevivir, la orgullosa clase obrera industrial tuvo que tragar saliva y sumergirse en el caótico e implacable mundo de la economía informal. Hombres que eran capaces de desarmar y reconstruir un motor de combustión con los ojos cerrados, que dominaban la soldadura de precisión y entendían de tolerancias milimétricas. Terminaron conduciendo taxis durante extenuantes jornadas de 14 horas. La cruel ironía del destino dictó que muchos de ellos terminaran recorriendo las mismas calles de Medellín al volante de los flamantes sedanes coreanos o japoneses importados que habían causado su propia ruina laboral. Cada vez que encendían el motor silencioso e inyectado electrónicamente de sus nuevos vehículos de trabajo, sentían el fantasma ruidoso y vibrante del Renault 4 recordándoles su pasado perdido. Otros no tuvieron tanta suerte como para conseguir un volante. Antiguos técnicos de control de calidad se vieron obligados a montar pequeños puestos de venta de repuestos de segunda mano en las aceras, expuestos al sol y a la lluvia. Supervisores de línea, acostumbrados a dirigir a 50 hombres, terminaron vendiendo empanadas y tintos a las afueras de las grandes superficies comerciales que la apertura económica había traído al país. El capital humano, la experiencia técnica acumulada durante más de 20 años de prueba y error, fue desechado por completo. La macroeconomía celebraba el control de la inflación y la diversidad de opciones para el consumidor, pero en las bases de la pirámide social, el tejido comunitario se estaba desgarrando irremediablemente. El contraste visual en la Colombia de mediados de los 90 era tan fascinante como doloroso. Mientras las avenidas principales de Bogotá y Medellín se llenaban de relucientes vehículos 4x4 extranjeros, con vidrios polarizados y tecnología de punta, que simbolizaban el anhelado ingreso del país a la modernidad globalizada. En las calles empinadas de los barrios populares, los verdaderos constructores de la movilidad nacional caminaban a pie, con los hombros caídos. La riqueza se había redistribuido de una manera brutal. Fluía hacia los grandes importadores, los bancos y las multinacionales, pero se alejaba para siempre de las manos encallecidas que habían forjado las primeras esperanzas industriales. El abandono no fue solo económico, sino también institucional. El Estado que décadas atrás los había reclutado como los pioneros de la gran cruzada por la industrialización, miró hacia otro lado. No hubo planes de reconversión laboral efectivos, ni apoyo psicológico para manejar la pérdida masiva de propósito.
Los trabajadores de Sofasa fueron tratados como daños colaterales, peones sacrificados en el gran tablero de ajedrez del libre mercado. Las cicatrices de esa transición forzada quedaron grabadas profundamente en la memoria de Antioquia, creando una generación de hombres maduros y silenciosos que cada vez que escuchan el motor de un viejo coche carburado toser en la lejanía, sienten un nudo en la garganta por el país que pudo ser y por los hombres que fueron dejados atrás entre las sombras de una fábrica que decidió seguir adelante sin ellos. El silencio que hoy envuelve a las antiguas naves de ensamblaje en Envigado es mucho más que la simple ausencia de ruido mecánico. Es el eco persistente de una Colombia que se atrevió a soñar con la grandeza manufacturera. La historia de Sofasa y de su icónico Renault 4 no es únicamente el relato de un triunfo comercial seguido de una dolorosa capitulación frente a la globalización. Es el espejo cristalino de una nación entera atrapada en la brutal transición hacia el libre mercado. Una época donde las hojas de cálculo dictadas desde el extranjero borraron con tinta fría y pragmática las huellas dactilares y el sudor de miles de obreros locales. Aquel amigo fiel que conquistó las agrestes cordilleras de los Andes demostró irrefutablemente que el talento, la resistencia y el ingenio de la mano de obra colombiana no tenían absolutamente nada que envidiarle a las potencias del primer mundo. Sin embargo, su desnaturalización y posterior caída nos dejan una lección profunda e incómoda. El verdadero progreso de un país no puede medirse únicamente por la modernidad, la cantidad y el brillo de los productos que consume, sino por la dignidad, la capacidad técnica y el bienestar de las personas que los producen. Cuando una sociedad sacrifica su capacidad de crear, de pensar y de ensamblar su propio destino para convertirse en un simple espectador que compra tecnología ajena, pierde una parte fundamental de su independencia y de su propia alma. Los fantasmas de esos pioneros industriales aún transitan por las carreteras de Antioquia y de todo el país. Cada vez que un viejo R4 cruza por nuestras calles, con su pequeño motor carburado tosiendo valientemente contra el viento andino, nos exige recordar a los hombres y mujeres que dejaron su juventud entre el acero, la pintura y la grasa, construyendo un futuro que, al final, les fue arrebatado de las manos. Su esfuerzo, su orgullo y su sacrificio no merecen quedar oxidados en el olvido de la historia económica. Si esta inmersión en las luces y sombras de la historia industrial de Colombia te ha conmovido o te ha hecho reflexionar sobre el verdadero costo del progreso, te invitamos a suscribirte al canal. Déjanos un comentario abajo. ¿Crees que la apertura económica fue un paso doloroso pero necesario? ¿O la mayor traición a la clase trabajadora del país? Tu opinión es fundamental. Acompáñanos en nuestro próximo documental, donde seguiremos desenterrando los secretos y las historias humanas ocultas detrás de los grandes colapsos corporativos.